Atención, que esto se desmadra. Ayer, en pleno protocolo del concierto de Lola Índigo, Belén Esteban pierde los papeles contra Telecinco, y la cosa acaba con un FP-off a cámara. Para entender de verdad lo que ocurrió en ese protocolo y por qué Belén Esteban llegó a ese punto de estallido absoluto, tenemos que retroceder un poco más en el tiempo. El inicio del fin para Belén Esteban y Sálvame comenzó cuando Mediaset, bajo el mando de Borja Prado y el italiano Alessandro Salem, decidió dar un giro de 180 grados a su línea editorial. Durante años, Sálvame había sido el programa estrella de la cadena, líder en audiencias, escándalos, entrevistas exclusivas, y sí, también muchas polémicas. Pero los nuevos directivos querían limpiar la imagen de Telecinco, apostar por un contenido más blanco, menos gritón, más familiar. Y en esa purga, el primer objetivo fue claro: Sálvame tenía los días contados. Aunque intentaron disfrazar el cierre como un fin de ciclo, la realidad es que fue una decisión estratégica directa desde arriba. Y esto, evidentemente, no gustó nada al equipo de la Fábrica de la Tele, la productora detrás de Sálvame, ni a sus colaboradores de siempre, Jorge Javier Vázquez, Lidia Lozano, Kiko Hernández, María Patiño y, por supuesto, Belén Esteban. Después del cierre, Belén intentó buscar nuevas vías. Durante unos meses, hubo rumores de fichajes con otras plataformas, incluso se especuló que Netflix podría contar con ella para nuevos proyectos. Finalmente, Belén aceptó una oferta para participar en TVE, junto a algunos de sus antiguos compañeros, en el programa La Familia de la Tele. Pero aquí empezó otro problema. TVE no es Telecinco. El público es diferente. El tono es distinto. Las polémicas no funcionan igual. Las audiencias no fueron tan explosivas como esperaban. Y muchos de los fieles de Sálvame se quedaron en la nostalgia, pero no siguieron el salto. Belén, acostumbrada durante años a ser una de las grandes estrellas de la televisión privada, empezó a sentir que su impacto mediático se estaba diluyendo. Pero lo que realmente le dolió, lo que ha ido alimentando esa rabia interna durante meses, es el veto sistemático que Mediaset impuso sobre ella y sus compañeros. Y es aquí donde entra el famoso veto. Porque, aunque nadie dentro de Mediaset lo ha reconocido públicamente, los hechos hablan por sí solos. Los programas de Unicorn Content, como Fiesta o Así es la vida, no los invitan. Los reporteros de Socialité reciben órdenes de no grabarlos. Sus nombres apenas aparecen ya en los debates del programa de Ana Rosa o Tardear. Y no hablamos de simples decisiones editoriales, hablamos de vetos directos desde la cúpula. Según fuentes internas, existió incluso una consigna muy clara: no promocionar a rostros que ahora trabajan en cadenas competidoras. Y ese fue el caldo de cultivo para el estallido que vimos en el protocolo. Y en medio de todo esto apareció otro factor clave: Netflix. Con el docu-reality Sálvese quien pueda, Belén Esteban, junto a sus compañeros, encontró un altavoz internacional para denunciar su veto y contar su versión de los hechos. En ese documental vimos a Belén mucho más sincera, mucho más vulnerable, reconociendo los altibajos de su carrera, las traiciones, las presiones, las llamadas incómodas. Netflix fue el primer medio en el que pudieron contar su versión sin filtros, sin directivos censurando sus palabras. Y el público respondió. El reality tuvo un éxito considerable en visualizaciones y posicionó a los colaboradores de Sálvame como auténticas víctimas del sistema televisivo actual. En el fondo, queridos amigos, lo que estamos viendo es el enfrentamiento de dos bandos muy claros. Por un lado, Mediaset, con su nueva dirección, sus nuevas productoras, sus nuevos rostros de confianza. Por otro lado, los antiguos colaboradores de Sálvame, encabezados por Belén Esteban, resistiendo fuera de la cadena que los vio nacer. La batalla no es solo televisiva. Es económica. Es de influencia. Es de control absoluto de los focos. Y ahora llega la gran pregunta. ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá reconciliación? Poco probable. ¿Mediaset terminará por silenciarlos completamente? Muy posible. ¿Belén Esteban volverá a explotar si la presión sigue? Casi seguro. Este veto solo ha hecho que encender aún más los ánimos. Y en el fondo, todos sabemos que esta historia no ha terminado. Solo estamos en el segundo acto. Pero hay algo que no debemos olvidar en medio de todo este conflicto televisivo. El dolor personal de Belén Esteban. Porque más allá de contratos, productoras o audiencias,
Aquí estamos hablando de personas que llevan más de 20 años ligadas a un plató, a un equipo, a un formato, a un público. Para Belén, Sálvame no era solo un trabajo. Era su segunda familia. Era su modo de vida. Era el lugar donde pasó divorcios, embarazos, recaídas, operaciones, y donde siempre tuvo una silla para hablar de lo que sentía. Y cuando Mediaset cierra de golpe esa puerta, lo que Belén siente es un vacío emocional que no ha sabido, o no ha podido, llenar en estos nuevos proyectos. No se trata solo de perder audiencia, sino de sentirse traicionada por una empresa en la que confió ciegamente durante 2 décadas. Sus palabras en entrevistas lo dejan claro. Me duele por cómo nos han tratado. No merecíamos este final. Nos han humillado. Y ese resentimiento, ese nudo emocional, ha ido creciendo. Hasta explotar en ese protocolo. Pero atención, porque dentro de Mediaset tampoco todo es paz. Lo que ha pasado en estos últimos 2 años es una auténtica guerra interna de poder. Cuando Borja Prado entra como nuevo presidente de Mediaset España, empieza a mover fichas rápidamente. Cambia directivos históricos. Cambia productoras de confianza. Cambia la línea editorial. Productoras como La Fábrica de la Tele pierden peso. Productoras como Unicorn Content, de Ana Rosa Quintana, ganan terreno. Y eso genera un sismo dentro del universo Telecinco. Programas históricos como Sálvame o Deluxe desaparecen. Programas nuevos como Así es la vida o El renovado Tardear ocupan su lugar. Pero, ojo, las audiencias no han terminado de responder. Las cifras de Telecinco han caído desde entonces. Han perdido la hegemonía frente a Antena 3, que ahora lidera con El Hormiguero, Pasapalabra y su parrilla de prime time. Es decir, la purga ha tenido consecuencias. Y muchos dentro de la propia Telecinco ya se preguntan: ¿hemos matado la gallina de los huevos de oro? Esa pregunta todavía flota en los despachos. Y aquí llegamos a la gran incógnita de futuro. ¿Puede Belén Esteban volver algún día a Telecinco? Aunque ahora mismo la tensión es máxima, la televisión, y especialmente Telecinco, nos ha demostrado siempre que aquí nadie está 100% fuera para siempre. Si la nueva dirección cambia. Si las audiencias siguen cayendo. Si los formatos actuales no terminan de funcionar. No sería descabellado imaginar un regreso triunfal de algunos colaboradores de Sálvame, incluyendo a Belén Esteban. Recordemos que, en televisión, todo es cuestión de ciclos. El regreso de los vetados podría ser la última carta de Telecinco para recuperar al público perdido. De momento, Belén sigue defendiendo a sus compañeros y se mantiene firme en sus palabras, pero también deja siempre un pequeño resquicio. Yo nunca escupo para arriba. ¿Casualidad? ¿Mensaje indirecto? ¿Puerta entreabierta? El tiempo lo dirá. Pero atención, porque no todo en esta historia ha sido una guerra externa entre Belén Esteban y Telecinco. También ha habido, y sigue habiendo, muchas tensiones dentro del propio universo de Sálvame. Durante los 14 años que el programa estuvo en emisión, vimos auténticas amistades nacer y también vimos cómo algunas de ellas acababan rompiéndose en directo. El propio formato de Sálvame se alimentaba, en gran parte, de las rivalidades internas de sus colaboradores. Las discusiones continuas entre Kiko Hernández y Lidia Lozano. Los choques monumentales entre Mila Ximénez, QEPD, y María Patiño. Las indirectas constantes entre Gemma López y Chelo García Cortés. Pero incluso con todo eso, había algo que los unía. Sabían que su guerra interna era un show controlado. Hasta que llegó el final de Sálvame, y la cosa cambió. Cuando Mediaset anunció su cancelación, algunos colaboradores intentaron buscar rápidamente nuevos caminos. Unos negociaron directamente con Netflix. Otros buscaron hueco en TVE. Algunos incluso mantuvieron contactos discretos con otros formatos de la propia Telecinco. Y aquí empezó otra batalla sorda. ¿Quién era más fiel al programa? ¿Quién se vendió antes? ¿Quién intentó salvar su propio sillón? Las filtraciones internas sobre estas negociaciones comenzaron a hacer mella en el grupo. Hubo reuniones privadas, conversaciones tensas, incluso reproches velados en las redes sociales entre algunos de los colaboradores. En ese clima, Belén Esteban, que siempre fue uno de los grandes rostros protegidos del programa, también recibió críticas.
Algunos decían que Belén estaba intentando salvarse a sí misma en TVE mientras otros compañeros se quedaban sin contrato. Y otros, en cambio, la defendieron asegurando que siempre había sido la más fiel a Jorge Javier y a la fábrica de la tele. Esa mezcla de lealtades y resentimientos es otro de los ingredientes invisibles que fueron cocinando este caldo de tensión durante meses. Al final, cuando Belén explota en el protocolo, no solo habla desde la rabia contra Telecinco. Habla desde el dolor de quien siente que ha perdido a su familia televisiva, y también desde el hartazgo de haber sido señalada tanto por los de fuera como por algunos de los de dentro. Lo que vimos aquella noche es la suma de muchos años de televisión, de altibajos, de traiciones, de estrategias y de egos cruzados. Y lo más impactante de todo esto, es que aún no se ha dicho la última palabra. Y con todo esto, amigos, cerramos este análisis profundo sobre lo que está pasando realmente entre Belén Esteban y Mediaset. Una historia que no es solo de televisión, sino de traiciones, lealtades, emociones, intereses y mucho dinero detrás. Ahora te toca a ti. ¿De qué lado estás? ¿Crees que Telecinco podrá recuperarse sin los históricos de Sálvame? ¿O piensas que, tarde o temprano, necesitarán volver a llamarlos para salvar las audiencias? Déjamelo en los comentarios, porque este debate va a seguir muy, muy vivo. Si te ha gustado este análisis profundo, suscríbete si eres fan de Belén, activa la campanita y compártelo con todos los amantes de la televisión de verdad. Y muy pronto, seguimos desgranando más batallas mediáticas, porque el próximo capítulo promete ser aún más bestia. Nos vemos en el siguiente vídeo.